hermanos amados de la Iglesia de la Paz de Maturín, Paz Church Maturín. Sean bienvenidos a un culto más, a un culto familiar más. Continuamos en la misma rutina de la restricción de los cultos presenciales. Sin embargo, hermanos, les recuerdo que debemos de reunirnos. Acuérdense que estamos en la etapa de altares familiares. Es necesario que nosotros nos reunamos en altares familiares. Recuerden que es un mandamiento del Señor de que nosotros nos reunamos en altares familiares. Que nos reunamos porque el Espíritu Santo se hace presente cada vez que nos reunimos. Cuando estamos en la presencia del Señor, viene el Espíritu Santo sobre nosotros para bendecirnos. Y así nosotros al mismo tiempo glorificamos el nombre de nuestro Dios. Recuérdense también, hermanos, el culto familiar todos los domingos a las 7 de la noche. Debemos congregarnos en común acuerdo. Debemos hacer un esfuerzo, hermanos. Yo sé, entendemos perfectamente que la situación está difícil. Si tú no tienes teléfono, si tú no tienes un computador, si tú no tienes un televisor, hermano, llégate al hermano más cercano a tu residencia, hermano de la Iglesia de la Paz, y reúnete con él. Si no tienen acceso a los medios electrónicos, hermanos, nosotros estamos transfiriendo los textos y los audios del culto. Entonces, vamos a hacer ese esfuerzo, hermano, porque la bendición es para la iglesia y es para cada familia y cada uno de los miembros de la iglesia por obedecer la voluntad del Señor en el nombre de Jesús. Quiero saludar a todos los miembros de la familia. Continuamos reuniéndonos en familia. Sin embargo, estando en familia, si hay alguien que se siente mal, no participe de la reunión. Les recuerdo eso. Bueno, hermanos, vamos a ministrar la ofrenda, diezmos y primicias. Yo les recuerdo que cuando nosotros estamos alegres, debemos glorificar al Señor, y cuando estamos tristes debemos orar. O sea, indiferentemente de la condición, de la situación en la que nos encontremos, nosotros debemos ofrendar con alegría. No se olviden de eso. Hoy tenemos la octava ley de la cosecha abundante. La octava ley de la cosecha abundante habla de lo siguiente: priorice la voluntad de Dios y Él suplirá todas sus necesidades. Priorizar es colocar de primero, darle el primer lugar a nuestro Dios. Y vamos a nosotros ilustrar esta ley en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 31 al versículo 34. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, mis hermanos, la misma recomendación de siempre. Vamos a meditar esa palabra durante el resto de la semana. Si no tienes palabra que meditar, esta palabra es muy apropiada
para meditarla, para que nosotros podamos fijar estos principios de la cosecha abundante. Y además de nosotros cumplir con los principios financieros del reino, yo reitero una vez más la necesidad que nosotros tenemos de ser buenos administradores. O sea, nosotros debemos llevar cuenta de gastos e ingresos, no gastar más de lo que recibimos. Y además de eso, al momento de tú hacer un gasto o una inversión, hermano, usted debe tomar la decisión más apropiada para beneficio suyo. Entonces, les dejo esto y vamos a estar ofrendando, diezmando y primiciando en el nombre de Jesús. Vamos a orar por estos diezmos, ofrendas y primicias. Vamos a extender nuestras manos hacia los alfolíes y declarar que este dinero es santo, consagrado al Señor nuestro Dios, para que sea utilizado para el propósito para el cual el presbiterio de la iglesia ha determinado. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a cada uno conforme al compromiso que hizo y conforme a su fe. En el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que los bendigas, materialices y traiga existencia esas ideas, esos proyectos, esos emprendimientos, Señor, para que podamos, aquellos que están accionando de esa manera con algún proyecto de negocio, Señor, sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Dios y Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Hermanos, yo quiero, antes de comenzar esta palabra, hacer una oración. Vamos a disponer nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras emociones a recibir esta palabra, para que esa palabra sea sembrada en nuestros corazones y dé fruto al 100%. Vamos a levantar las manos al cielo y decir así: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros te pedimos que nos ayudes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a deshacer toda fortaleza mental, todo argumento, todo sofisma, toda mentira del diablo en nuestras mentes y toda altivez, toda vanidad, todo orgullo, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos recibir. Nosotros reprendemos y quebrantamos toda resistencia mental, reprendemos y quebrantamos a todo espíritu religioso que pretenda venir a tergiversar el sentido de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros comenzamos una serie el domingo pasado que se refiere a los 7 montes de influencia de la sociedad. Y hoy nosotros tenemos el primer monte de influencia. Vamos a estar hablando un poco de ese primer monte, pero ya visto desde una perspectiva de nosotros introducirnos a, primeramente, ser participantes de esta visión, de esta estrategia. Pero antes, yo quiero que nosotros leamos la palabra base que está en Isaías capítulo 2, versículo 2, que dice así: acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Hermanos, las revelaciones de Dios son progresivas. A medida que se acercan los momentos para, si se puede decir, el cumplimiento de las profecías de Dios,
Dios va revelando estrategia, va revelando visiones, va direccionando y va dirigiendo al pueblo de Dios. En este caso, ustedes pueden ver aquí que está prometido que acontecerá en los tiempos postreros, ¿verdad? Que confirmará Dios el monte de la casa de Jehová sobre los otros montes. ¿Cuáles son esos montes de los que estamos hablando? Estamos hablando del monte de influencia de la religión, el monte de influencia de la familia, el monte de influencia del gobierno, el monte de influencia de la educación, el monte de influencia de las artes y entretenimiento, el monte de influencia de las comunicaciones, hermanos. Entonces, en este sentido, hoy vamos a estar hablando del monte de influencia de la religión. Conversamos algunas generalidades en estos días, en el mensaje pasado dijimos que no había que confundir el monte de la religión, ¿verdad? En el que está toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia, porque había un solo grupo de aproximadamente un 5% de esa población, de esos miembros de la iglesia que formaban parte del presbiterio de gobierno de la iglesia o del liderazgo de la iglesia, dicho en palabras más simples. Entonces, que la idea es ese presbiterio con la unción de los 5 ministerios, unción apostólica, unción profética, unción pastoral, unción evangelística y unción de maestro. El propósito era nosotros edificar al resto de la iglesia para que ellos fueran enviados. Eso es Efesios capítulo 4, versículo 11. Pueden revisarlo. Entonces, entrando en materia con relación al monte de influencia de la religión, vamos a ver un aspecto más profético y un aspecto de más acción. Referido a lo siguiente, yo les recomiendo a la iglesia ver de nuevo la prédica anterior, aquellos que no tuvieron la oportunidad, ¿verdad? En lo que se refiere a la revelación de la estrategia de los 7 montes, ese es el tema de la semana pasada. Cuando hablo de estrategia, me refiero a un modo de hacer las cosas. Es una visión y al mismo tiempo es una estrategia. Esta estrategia no es un fin en sí misma, mas es una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Para cumplir esa estrategia tiene como objetivo, ¿verdad? Alcanzar, predicar el evangelio a todas las naciones y cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el mensaje anterior yo mencioné que esta estrategia fue revelada a un hombre de Dios, misionero, pastor y profeta llamado Loren Cunningham. Este hombre, en su oración al Señor, él le pedía, bueno, Señor, ¿por qué nosotros estamos preparando y capacitando tantos misioneros y no vemos que las cosas cambian? Entonces, esta oración la hace él, eso fue en el año 1975, él, un hombre misionero, él fue el fundador de la organización Jocum, Jóvenes con una Misión, ¿verdad? Preparaba misioneros y misioneros, mandando misioneros a las diferentes partes del mundo a implantar iglesias, a evangelizar y implantar iglesias, y resulta que no ocurría nada. Él hace esa pregunta al Señor. Y el Señor le revela a Loren Cunningham que él ve 7 aulas donde dice que, y 7 montes donde dice que él debe entrenar a los hijos de Dios en esas diferentes áreas y él iba a ver una transformación nacional.
Resulta que al siguiente día lo llama otro misionero llamado Bill Bright, misionero y evangelista. Ese fue el misionero que escribió aquellas famosas 4 leyes espirituales. Y en ese encuentro, ellos tuvieron ese encuentro y compartieron visiones. Bill Bright le dice qué era lo que él había visto y resulta que en ese momento coinciden las 2 visiones de los 7 montes. Y es de lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del monte de la religión. Yo les voy a recomendar también que lean el libro que se titula La profecía de los 7 montes, que según el autor viene a corregir la falta de visión de muchas personas con relación a esto que está pasando y tienen un mal entendimiento o una mala orientación sobre los últimos tiempos que estamos viviendo. Este libro fue escrito por el pastor y profeta Johnny Enlow, un americano. Entonces, yo les recomiendo eso. Si ustedes tienen alguna pregunta con relación al manual, llámenme o envíenme un correo electrónico y yo les respondo y les doy detalles más claros de ese libro. Vamos a hablar del monte de la religión y vamos a dar una definición que está contenida en este mismo libro referente a qué es la religión. La religión es el servicio o culto o adoración a un Dios o a lo sobrenatural. Entonces, esa es una definición de religión. Ahora, vamos a ver quién gobierna este monte de influencia de la sociedad en este momento. Antes de que el pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Israel ocupara la tierra prometida, ya ellos sabían los enemigos que se iban a enfrentar en los diferentes territorios de esa tierra. Ustedes saben que Josué envió espías para expiar la tierra, para reconocer la tierra y sus moradores. ¿Quiénes eran esos enemigos? Veamos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Presten mucha atención, porque cada enemigo tiene una representación con relación a cada uno de los montes. Cuando Jehová tu Dios te haya inducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Bueno, hoy en día, nosotros como soldados de Cristo, también tenemos que conocer el enemigo. Eso es un principio fundamental de táctica y de estrategia, de que tú no puedes enfrentarte al enemigo, estoy hablando en términos militares, no puedes enfrentarte a un enemigo que tú no conoces. Tú tienes que tener una relación de fuerzas, de capacidades, etcétera, y de ahí vas a determinar la actitud de operación que tú vas a hacer, si vas a hacer una operación ofensiva o si vas a hacer una operación defensiva. En este caso, hermanos, nosotros queremos hacer una operación defensiva porque nosotros queremos destruir, destronar y echar fuera a estos enemigos del reino de Dios antes de ocupar esos respectivos montes. Bueno, entonces nosotros queremos también hablar de que ese enemigo del monte de la religión se llama el fereceo. Fereceo significa habitante rústico y sin muralla. Ellos eran los habitantes de las tierras altas. Y ustedes pueden leer este versículo, estos 2 versículos
en el libro de Josué, capítulo 17, versículos 14 y 15, y pueden revisar qué fue lo que le dijo Josué a los representantes de la tribu de Caleb, para que ellos decían que ese territorio que le habían dado no era suficiente, y Josué los mandó a que desmontaran la parte de las montañas donde vivían estos moradores, estos fereceos. Entonces, como les dije anteriormente, esto no se lo he dicho, la connotación del fereceo o espíritu de idolatría, idolatría, no es un espíritu, es una actividad que nosotros hacemos. Su connotación sin muralla quiere decir que carecían de protección, y el que sean habitantes rústicos significa que también experimentaban una provisión limitada. Y esto lo llevamos a la natural. Las personas que son idólatras están sin protección de nuestro Dios y de Jesús. Y también son personas que experimentan problemas de provisión. Generalmente viven con problemas financieros o viven en la miseria. Debemos revisarnos, como manda la palabra, con relación a si tenemos o no alguna señal del espíritu religioso y de la actividad que nosotros estamos realizando con relación a la adoración a Dios para resolverlo convenientemente. Los fereceos, como ya dije, representan a la idolatría. Idolatría quiere decir la actividad de idolatrar, de adorar imágenes o adorar personas o colocar a algo o a alguien primero que Dios, que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. También esta tierra era llamada tierra de gigantes, lo que señala que la idolatría crea gigantes religiosos que hay que destruir antes de tomar este monte. Idolatría en las religiones del mundo. Yo voy a nombrarles simplemente un pasaje superficial sobre las tres principales religiones del mundo. Está el Islam, está el hinduismo y está el budismo. El Islam es la segunda religión o culto a Dios, a su Dios, más grande después del cristianismo. Adoran a Alá. Este Dios no concuerda con el Dios de la Biblia. Rechazan el trinitarismo, rechazando a la persona de Jesús y a la persona del Espíritu Santo. El hinduismo adora más de 330 millones de dioses. Es la religión más idólatra del planeta. El budismo, el mayor ídolo de esta religión es el propio yo. Representa la religión del humanismo. Su meta es alcanzar un estado de iluminación llamado nirvana, que es la glorificación de las posibilidades utópicas de la humanidad. Nunca van a llegar a alcanzar porque la carne va para condenación. Entonces, les menciono esto porque estos son nuestros principales adversarios, ¿verdad?, al momento de nosotros tomar el monte de la religión. ¿Quién ejerce el dominio de este monte? O sea, ¿cuál es el espíritu en lo sobrenatural que opera en el monte de la religión? El espíritu religioso, que tiene como propósito robar la adoración a Dios. Ustedes saben que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, dice que en el corazón del hombre habita la eternidad. Y todos sabemos que existe un Dios y que lo necesitamos tarde o temprano. El fin de este espíritu religioso es el de desviar el impulso del hombre y llevarlo a un lugar diferente de adoración al Dios verdadero y a Jesucristo nuestro Señor.
¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Cuando aparece un cristianismo basado en el poder del Espíritu Santo, ninguna de estas religiones puede triunfar. Quiere decir que cualquier religión o creencia puede ser desplazada. ¿Cuál es el propósito de este espíritu religioso? Le voy a nombrar nada más 4 consideraciones. En primer lugar, desvía la adoración hacia objetos, a la práctica de la idolatría. Segundo, intenta dirigir la adoración al mismo hombre, a él mismo o a otros. Tercero, si la persona es creyente, existe una relación con Dios a través de Jesús, él va a buscar eliminar al Espíritu Santo de la escena. Debemos andar siempre pendientes, velando y orando para nosotros vencer estas situaciones, estas condiciones. El espíritu religioso es astuto para hacer que los cristianos maduros se estanquen en su adoración a Dios. Yo les recomiendo que lean este libro bien interesante, el libro de los 7 montes, para que ustedes puedan tener una visión más amplia, mucho más amplia que la que yo puedo dar aquí en estos apenas 20 o 30 minutos. Ahora, ¿para qué nosotros debemos conocer esta parte sobrenatural de quién gobierna o quién está en el trono, en la cima de ese monte? Hermanos, para nosotros determinar nuestra estrategia de oración. Y yo les voy a dar aquí algunos tips, algunos puntos por los cuales se deben tomar en consideración, y los vamos a tomar nosotros como consideración, para nuestros grupos de intercesión, para estar orando por estos respectivos puntos, porque nosotros hemos asumido esta estrategia de la visión de los 7 montes, porque nosotros en el nombre de Jesús vamos a invadir esta ciudad con el evangelio del reino y vamos a discipular esta ciudad para que podamos ver una ciudad de Maturín transformada en el nombre poderoso de Jesús, y Jesucristo venga a reinar sobre esta ciudad. En este orden de ideas, referente a los puntos de oración, yo voy a decirles que debemos orar por la paz de la ciudad de Jerusalén. Debemos orar para que Dios desarraigue a los dioses e ídolos falsos por medio del poder del Espíritu Santo. Debemos orar por la destrucción y remoción del espíritu de religión y desarraigar toda práctica idólatra, tanto en Jerusalén como en nuestra propia ciudad. Que mediante el poder del Espíritu Santo sean ganadas las armas de las personas cautivas en las diferentes religiones, en el Islam, en el hinduismo y en el budismo, y en todas las religiones del planeta. Que se manifieste la autoridad y el poder de los ministerios apostólicos y proféticos, que ya fueron recuperados por nuestro Señor Jesucristo. En la cruz fue recuperada la autoridad y el poder fue recuperado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esto es una cucharadita referente a este tema. Aquellos, como les dije, que piensen profundizar mucho más y que se interesen en la lectura de este libro, escríbanme a mi correo o a mi teléfono WhatsApp y yo les estaré respondiendo en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a orar en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo quiero pedirle al Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, que esta palabra sea sembrada en los espíritus de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Padre, que ellos puedan definir la unción correspondiente a cada uno de ellos, para que ellos puedan tomar la decisión e ir al monte de influencia que les corresponde.
Señor, te pedimos para que tu Espíritu Santo, Señor, derrame su gracia y su unción, active los dones del Espíritu en cada uno de nosotros y nosotros podamos cumplir con ese propósito de llevar el amor a las almas, ganar las almas para Jesucristo, bajar el cielo a la tierra y cumplir con el propósito que Dios nos dio, el propósito específico que Dios nos dio en nuestra existencia. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero ahora llamar a los miembros de la familia que desean abrir su corazón al Señor Jesús, ¿verdad? Y recibir las promesas, el regalo, los dones del Espíritu, el don del Espíritu Santo, la promesa de la vida eterna y el perdón de pecados. Y que a partir de este momento tú puedas tener una nueva vida en Cristo. Yo les pido que se pongan de pie. Aquellos que quieran hacer esta oración la pueden hacer. Diga así de la siguiente manera: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por nuestros pecados y para nuestra salvación. Y al tercer día resucitaste de los muertos. Señor Jesucristo, yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo y perdona todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Si tú hiciste esta oración, gloria a Dios, nosotros podemos decir que hay fiesta en el cielo, porque el cielo se alegra cuando un pecador se arrepiente. Ya tú no eres pecador, ya eres justo. Has abierto un canal de comunicación entre tú y Dios, teniendo como intercesor, intermediario a Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre. Tú puedes orar a Dios, pedirle a Dios en el nombre poderoso de Jesús, y Dios te va a responder tus oraciones en su soberana voluntad y en su tiempo perfecto. Gloria a Dios. De lo contrario, si tú tienes alguna duda, miembro de la familia, puedes preguntarle al líder que está, a la persona que está liderando este culto familiar, o puedes escribirnos a las respectivas redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a despedirnos y yo quiero orar por ustedes con la bendición sacerdotal. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes, la comunión con el Espíritu Santo que sea mayor cada día, y que el amor del Padre aumente y aumente y aumente en nuestros corazones hasta que nosotros podamos mostrar esas obras de amor al prójimo en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones. Declaro una semana de victoria, de cielos abiertos, de caminos abiertos, y también declaro la protección divina sobre cada uno. Ninguna plaga tocará a ninguno de ustedes ni sus casas, y ninguna arma forjada contra ustedes prosperará en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.